Al momento de solucionar cualquier ejercicio de física, tenemos que tener en mente que es necesario desarrollar ciertas habilidades matemáticas que son muy importantes para resolver de manera adecuada los ejercicios. Estas habilidades son aritmética, álgebra, geometría, trigonometría y en niveles más avanzados, cálculo diferencial e integral. También es muy significativo familiarizarse con las magnitudes en las que se trabajan, acompañadas siempre de sus unidades correspondientes. Por ejemplo, si vamos a hablar de distancias o longitudes, en el sistema internacional ya está establecido los metros como su unidad, aunque existen otras equivalentes como pueden ser millas, pies, pulgadas, etc. Por último, y no menos importante, debemos saber asociar los prefijos más utilizados en física que simplifican una notación científica. Por ejemplo, en la imagen, si vemos el prefijo cuya letra griega mu, equivalente a micro, como prefijo, tenemos que asociarlo con una notación exponencial de 10 a la menos 6 en la unidad en la que estemos trabajando. Para realizar conversiones entre diferentes unidades físicas, debemos conocer la relación que existe entre ellas, y es útil tener a la mano tablas de conversiones para encontrar las equivalencias entre distintas unidades. En este ejemplo, realizaremos la conversión de 25 libras a kilogramos. El primer paso es anotar la magnitud junto con su unidad, que en este caso van a ser los 25 libras. Abrimos un paréntesis donde podamos establecer la relación que guardan las libras con respecto a los kilogramos. En nuestra tabla de conversiones podemos leer que una libra masa equivale a 0.4636 aproximadamente kilogramos. Ahora, dentro del paréntesis, escribimos las libras en el denominador porque es la unidad que queremos quitar, y arriba en el numerador a la unidad a la que queremos llegar, que van a ser los kilogramos. Como vemos, las relaciones que queremos eliminar, que en este caso son las libras, una debe ocupar el lugar en el numerador y la otra en el denominador. Esto simplificará aún esas unidades, por lo que solo nos quedarán los kilogramos. Ahora realizamos las operaciones indicadas entre las fracciones que observamos. En este caso vamos a multiplicar 25 por 0.4536 y el resultado es 11.3398 kilogramos. Las unidades de libras se tachan para saber que ya no las vamos a contar como unidad, quedando únicamente los kilogramos. Finalmente, podemos ya conocer esta equivalencia, ya la observamos en la imagen. 25 libras son 11.3398 kilogramos aproximadamente. Cuando vamos a realizar suma con vectores existen dos métodos, el método gráfico y el analítico. Dentro del método gráfico, dependiendo de la cantidad de vectores a sumar, se utilizan varios métodos. En el caso de sumar solo dos vectores, podemos optar por el método del triángulo o del paralelogramo. Si se van a sumar más de dos vectores, se debe utilizar el método del polígono. El método gráfico es impreciso y puede tener errores de medición que afecten los resultados. Por ello, siempre es aconsejable optar por el método analítico para tener mayor exactitud en los cálculos. El ejercicio modelo es el siguiente: hallar la resultante por el método del paralelogramo y su dirección de dos vectores de 4 y 7 unidades, que al actuar forman un ángulo de 120 grados. Realizar la gráfica. Como se trata de dos vectores y el ejercicio pide realizar el método gráfico, se empleará el método del paralelogramo, que consiste en formar precisamente un paralelogramo con los dos vectores originales y la copia de estos sobre la punta de flecha de cada vector original. Ambos vectores originales se deben trazar desde el origen del plano cartesiano. El primer paso es trazar nuestro plano cartesiano donde dibujaremos nuestros vectores. Ahora trazamos el primer vector. En este caso se tomó como vector inicial al de 4 unidades,
Por comodidad lo vamos a hacer coincidir con el eje X, justo en el origen, para que podamos medir los ángulos desde este origen que ya hemos designado. Medimos con el transportador los 120 grados tomados en dirección antihorario, es decir, opuestos a las manecillas del reloj, tomando el origen como referencia para trazar nuestro otro vector a los 120 grados. Una vez que hemos señalado los 120 grados, trazamos el segundo vector partiendo también desde el origen y midiendo la magnitud que éste tiene, que para este caso son 7 unidades. En la punta de flecha de nuestro segundo vector colocamos la copia del vector 1, que en la imagen se señala con líneas punteadas, con la misma magnitud y con el mismo sentido que éste lleva. Se hace el mismo procedimiento en la punta de flecha del primer vector, se va a hacer la copia del segundo con la misma magnitud y sentido original. Trazamos el vector resultante donde las puntas de flecha de los vectores copia están coincidiendo, partiendo desde el origen hasta la punta de flecha que ya tenemos. Se toma el transportador y se mide el ángulo del vector resultante. Para este ejemplo, el ángulo resultante nos dio 85 grados aproximadamente. Lo mismo con la regla, se mide el tamaño de ese vector resultante para saber la magnitud que éste tiene. La resultante en este caso mide aproximadamente 6 unidades. El movimiento parabólico consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo con respecto al eje horizontal. Este movimiento es propio de proyectiles. En el eje X, el cuerpo se desplaza a velocidad constante, por lo que el movimiento que realiza en ese eje corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y se va a desplazar con una aceleración constante provocada por la acción de la gravedad, por lo que el movimiento que realiza es correspondiente a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se caracteriza porque en el punto más alto la velocidad siempre será lo equivalente a la componente horizontal de esa velocidad. No existe valor para la componente vertical en ese punto, pues vale 0. Las ecuaciones las vamos a manejar en dos tipos de movimiento. Para el eje X estaremos empleando las ecuaciones que corresponden al MRU, y para el eje Y estaremos empleando las ecuaciones que corresponden al MRUA. El problema modelo a resolver es el siguiente. Un avión de rescate deja caer un paquete de provisiones de emergencia a un barco que se encuentra parado en medio del océano. El avión vuela horizontalmente a 80 metros sobre segundo y a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar. Hay que calcular el tiempo que tarda el paquete en llegar al barco, la distancia que recorre el paquete desde que es lanzado y la velocidad con la que el paquete llega al barco. Lo primero que vamos a hacer es colocar los datos con los que vamos a trabajar. La velocidad inicial en el componente vertical vale 0 porque se halla en el punto más alto. El sistema de referencia será tomado a nivel del mar, por lo que la altura será de 200 metros. La gravedad es una constante ya conocida, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. La ecuación a ocupar es la de la distancia en cualquier instante, solo que la distancia final será de 0 metros, debido a que el paquete ya recorrió esos 200 metros al momento de llegar al bote. Vamos a sustituir los datos en la ecuación. Observamos que tenemos una ecuación de segundo grado, por lo que hay que solucionarla. Vamos a descartar la solución negativa. Una vez desarrollada toda la aritmética, notamos que la solución del tiempo de vuelo de ese paquete fue de 6.38 segundos aproximadamente. Ahora hay que calcular la distancia que recorre el paquete desde que es lanzado. Como datos tenemos que la distancia horizontal es de 0 metros, la velocidad con la que inicia es de 80 metros sobre segundo y el tiempo es un dato que ya habíamos calculado en el inciso anterior, que vale 6.38 segundos. La fórmula que emplearemos en este caso es de MRU para calcular la distancia. La distancia final en el eje X es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Efectuamos las operaciones aritméticas y llegamos a un resultado de que la distancia final era de 510.84 metros aproximadamente.
Vamos a calcular la última parte de este ejercicio en la velocidad con la que el paquete llega al barco. Este ejercicio lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte solamente vamos a calcular la componente de la velocidad en y. La fórmula que vamos a emplear será velocidad en y al cuadrado es igual a velocidad inicial, que tiene esa componente y, más 2 veces la gravedad por la altura. Hacemos las operaciones y llegamos al resultado de que la velocidad que lleva esa componente y es de 44.3 metros sobre segundo aproximadamente. En la segunda parte de este ejercicio lo que vamos a realizar es encontrar la componente total de esa velocidad, ya que tenemos la velocidad en x y la componente de la velocidad en y. Lo que tenemos que utilizar es teorema de Pitágoras. La fórmula que vamos a utilizar será velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la componente de la velocidad en x elevado al cuadrado más la componente de la velocidad en y también elevado al cuadrado. Efectuamos las operaciones y llegamos al resultado de que esa velocidad final es de 91.44 metros sobre segundo aproximadamente. La ley de la gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Isaac Newton presentó esta ley en su libro Principios matemáticos de la filosofía natural, publicado en 1687, donde establece por primera vez una relación cuantitativa, deducida empíricamente de la observación, de la fuerza con que se atraen dos objetos con cierta masa. Así Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos de diferente masa únicamente dependen del valor de sus masas y del cuadrado de la distancia que los separa. Solo 100 años después de que Newton encontrara esta ley, Henry Cavendish, por accidente, buscando la densidad de la Tierra, encontró que la magnitud de la constante G es de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. El ejercicio modelo para la ley de la gravitación universal es: una masa de 800 kilogramos y otra de 500 kilogramos se encuentran separadas por 3 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimenta la masa? Lo que tenemos que hacer es enunciar la ley matemática, que es: fuerza es igual al producto de las masas entre la distancia al cuadrado, sin olvidarnos de multiplicar por esa constante G. Debemos siempre de verificar que nuestras unidades estén en las dimensiones correctas en las que estamos trabajando. En este caso, la masa está dada en unidades de kilogramos, la distancia está en metros, entonces no es necesario hacer ningún tipo de conversión. Metemos directamente los datos a la fórmula y llegamos a que la fuerza vale 2.96 newtons aproximadamente. En 1785, Charles Augustin de Coulomb, físico e ingeniero francés, presentó en la Academia de Ciencias de París una memoria en la que recogía sus experimentos realizados sobre cuerpos cargados y cuyas conclusiones se puede resumir de los siguientes puntos. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de tracción o repulsión al aproximarse. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. La fuerza es de atracción si las cargas presentan el signo opuesto, pero sucede lo contrario si una fuerza de repulsión si son del mismo signo. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta ley es muy parecida a la ley de la gravitación universal. Lo único que cambia es la constante K, que en este caso es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Además de que ahora estamos trabajando con cargas y no con masas. El ejercicio modelo es el siguiente. Una carga positiva de 2 por 10 a la menos 4 coulomb se encuentra separada a 40 centímetros de una carga negativa de 4 por 10 a la menos 4 coulomb. Determinar la fuerza con la que interactúan cuando se encuentran en el aire. Lo que vamos a hacer es colocar los datos. Vamos a asignarle como carga 1 al valor de 2 por 10 a la menos 4 coulomb y a la carga 2 la negativa de menos 4 por 10 a la menos 4 coulomb. En la distancia vamos a tener que transformar porque las unidades con las que está trabajando son centímetros, por lo tanto al transformarle y hacerle la conversión hay que hacerla a metros, queda 0.4 metros. Nuestro valor de la constante K no nos debe de faltar, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. El enunciado matemático ya lo habíamos mencionado, fuerza es igual a K por el producto de ambas cargas entre la distancia al cuadrado.
hacemos las operaciones cuidando bien la notación exponencial, elevando al cuadrado la distancia, y el valor de la fuerza que obtenemos es de 4500 newtons. Hay que observar que las unidades que tenemos se nos cancelan los metros y los coulomb y únicamente quedamos con newtons. Se trata de una fuerza de atracción por tener signos contrarios. Cuando un circuito presenta solo resistores, se dice que es un circuito de resistencia pura, y una descripción de este circuito obedece en términos generales a la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente eléctrica en un conductor es proporcional a la diferencia de potencial aplicada al conductor para un rango amplio de valores de voltaje. A la constante de proporcionalidad que convertía la expresión voltaje es proporcional a la intensidad en una igualdad, se llamó resistencia eléctrica, de modo que la diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Por lo tanto, la definición de resistencia eléctrica es: resistencia es igual a la diferencia de potencial entre la intensidad de corriente. Encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que se tiene una fuente de 12 volts. Los datos que tenemos son: la diferencia de potencial vale 12 volts, hay que calcular la intensidad de corriente total, y el valor de las resistencias son: la resistencia 1 tiene 1.5 kiloohms, la resistencia 2 tiene 10 kiloohms, la resistencia 3 4.7 kiloohms y la resistencia 4 100 kiloohms. Uno de los procedimientos que podríamos hacer para solucionar es calcular independientemente el valor de cada intensidad de corriente que circula en cada resistencia. Calculamos individualmente lo que vale la intensidad 1 aplicando la diferencia de potencial entre la resistencia 1. Después calculamos la intensidad de corriente 2 aplicando otra vez la misma diferencia de potencial entre la resistencia 2, y así sucesivamente para las 4 intensidades de corriente. Los resultados se muestran en pantalla. Esas 4 intensidades las sumamos para obtener la intensidad total, la cual nos da 0.01 amperes aproximadamente. Uno de los extremos de una cuerda tensa de 6 metros de longitud oscila transversalmente con un movimiento armónico simple de frecuencia de 60 Hz. Las ondas generadas alcanzan el extremo de la cuerda en 0.5 segundos. Hay que determinar la longitud de onda y el número de ondas que tiene esa cuerda. Este problema también lo vamos a dividir en dos partes. Lo primero que vamos a hacer es calcular la longitud de onda. Como datos tenemos una elongación de 6 metros, la frecuencia de 60 Hz, nuestro tiempo de 0.5 segundos y el dato desconocido para la primera parte es la longitud de onda. La fórmula a aplicar es: velocidad es igual a elongación entre tiempo. También haremos uso de velocidad es igual a la longitud de onda por frecuencia, despejando de ahí la longitud de onda. Entonces, lo primero es calcular la velocidad que lleva esa cuerda, la cual vamos a dividir la elongación entre el tiempo. Es 6 metros entre 0.5 segundos. Nos da una velocidad de 12 metros sobre segundo. Una vez que tenemos la velocidad y despejando de la ecuación longitud de onda es igual a velocidad entre frecuencia, vamos a obtener la longitud de onda. La velocidad queda dividida entre la frecuencia que ésta tiene, dando como resultado longitud de onda es igual a 0.2 metros. Con este dato ya podemos calcular el número de ondas que tiene esa cuerda. La fórmula que vamos a emplear va a ser la de lambda es igual a 2 pi radianes entre el número de ondas que ésta tiene. Despejamos de la fórmula, el número de ondas va a ser igual a 2 pi radianes entre la longitud de onda. Metemos esos datos, simplemente es 2 pi radianes entre 0.2 metros, dándonos 10 pi radianes sobre metros. Esa es la cantidad de ondas que tiene la cuerda. Una superficie de aluminio se ilumina con luz de 300 nanómetros de longitud de onda. Si la función de trabajo del aluminio es de 4.09 electrovolt, ¿cuál es la energía cinética máxima de fotoelectrones expulsados? Como dato nos pasa que la constante de Planck por la velocidad de la luz del vacío es igual a 1240 electrovolts por nanómetro. De los datos que vamos a extraer del problema son que tiene una longitud de onda de 300 nanómetros, esto se convierte los nanos a 10 a la menos 9 metros.
La cantidad de energía cinética que contienen los electrones es el dato a buscar y el trabajo de extracción nos lo pasan como datos, el cual es 4.09 electrovolts. La fórmula es: la energía del fotón es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Otra fórmula que vamos a emplear es: la energía del fotón es igual al trabajo de extracción realizado más la energía cinética de los electrones. Despejando de esta fórmula, la energía cinética de los electrones va a ser igual a la energía que tiene el fotón menos el trabajo de extracción. Vamos a realizar las operaciones. La energía del fotón es igual, ya nos pasan como dato, al producto de la constante Planck por la velocidad de la luz, por lo tanto es simplemente dividir 1240 electrovolts por 10 a la menos 9 metros entre la longitud de onda, que es 300 por 10 a la menos 9 metros. El resultado que nos da la energía de fotones igual a 4.13 electrovolts aproximadamente. Ahora vamos a calcular la energía cinética de los electrones, restando a esta energía del fotón menos el trabajo de extracción. Entonces sería 4.13 electrovolts menos 4.09 electrovolts, dándonos como resultado 0.04 electrovolts.